Permítame orar antes que leamos la palabra. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, para pedirte, Padre bendito, que seas tú, Señor, dirigiendo tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, a través de lo que tú quieres enseñarnos, Padre, a través de lo que tú quieres para nosotros, Padre bendito. Te pido, Señor, en humildad, Padre amado, que seas tú, Señor, guiando, Señor, a la persona, a mi persona, Padre, para enseñar, Padre, para dirigir, Señor, eso que tú quieres transmitir a nuestros corazones. Te doy las gracias, Padre, por el corazón de cada uno de los que hemos dispuesto a estar en este momento, en este día, Señor. Y estamos con esa hambre y sed de justicia, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que las iglesias pueden estar cerradas, Señor, tu redil, Señor, tus rediles siguen abiertos, Señor, de la manera, Señor, como solo tú sabes hacerlo, Padre bendito. Gracias, Padre, porque ese pan espiritual, Señor, se sigue sirviendo, Señor. Ese pan, Señor, esa leche espiritual, Señor, la seguimos tomando, Señor. Y ayúdanos, Padre bendito, Señor, a venir ante ti, Señor, y seguir comiendo de esa carne, Señor, y seguir bebiendo, Señor, de esa sangre, Padre bendito, la cual nos lavó, nos limpió, Señor, y que seas tú reinando, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros, Padre, y que podamos, Señor, llevar tu palabra, Señor, a nuestros corazones, Señor, de una manera agradable, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, vayan conmigo al capítulo 1 de Isaías, hermanitos. Dios me lo bendiga. Quiero que lean conmigo los primeros 5 versículos. Los primeros 5 versículos. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, el rey Usías. Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Hermano, cuando leemos estos 5 versículos y los vamos a ir analizándolos uno por uno, pero quiero que llevemos a nuestra mente la siguiente reflexión. Quiero que reflexionemos acerca de las consecuencias de la rebeldía, la pequeña palabra rebeldía. ¿Qué quiere decir la palabra rebeldía? Bueno, en el concepto secular es un concepto generalizado. Si usted va a cualquier diccionario va a encontrar algo parecido a esto. Comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, desobediencia al orden o mandato. Según el humano, eso es rebeldía. Según la Biblia, rebeldía se puede traducir como la palabra pecado, o sea, desobediencia, o sea, no querer las leyes, no querer las reglas, no aceptar la palabra del Señor, no querer nosotros llevar nuestra vida en función de agradar a ese Dios de la Biblia, a ese Dios de Israel, a ese Dios que hemos predicado, a ese Dios que ya muchos conocemos. Pero en esta tarde, perdón, quiero que reflexionemos al respecto de lo que nos está enseñando esta pequeña porción. Rebeldía número 1, ¿verdad? Como decía, es resistirse a la autoridad, es desafiar a la autoridad. Por ejemplo, para aquellos que somos padres, para todos los que somos padres, ¿verdad? Nos resulta verdaderamente difícil considerar el hecho que un hijo que amamos, aquellos que somos padres y tenemos hijos, yo amo a mis hijas y tenemos hijos y los amamos, les damos refugio, les damos casa, les damos donde dormir, les damos comida, somos su apoyo moral, somos su apoyo sentimental muchas veces, somos el sustento de ellos, nos preocupamos. Yo veo las mamás cómo se obsesionan porque los hijos se alimenten bien, porque tengan buena comida, porque tengan la buena cantidad de proteína, la buena cantidad de aquello, la buena cantidad de lo otro. Y los padres en general, aún siendo malos nosotros los padres, como seres humanos que somos, una naturaleza caída y pecadora, procuramos darle buenas cosas a nuestros hijos, como el Señor también lo menciona más adelante en el Evangelio de Mateo. Pero
quiero que nos concentremos en esto. Quiero que tomemos esos 5 versículos en la porción de Isaías y tratemos de verlo como un espejo y tratar de vernos a nosotros mismos en ese pequeño espejo que el Señor está tratando de mostrarnos ahí. Y nosotros como padres, imagínense que nuestros hijos, siendo tan amados, siendo proveídos por nosotros, siendo cuidados por nosotros, esos hijos se rebelen en contra nuestra, al grado de abandonarnos, al grado de incluso decir que nos odian, al grado quizás de que incluso no querer volver a vernos más. Y eso nos parece algo terrible realmente. El solo hecho de considerar esa posibilidad, de leer esta porción, de ver estos versículos y considerar el hecho de que he criado un hijo rebelde, el cual un día se va a tornar en mi contra y me va a incluso odiar, ¿verdad? Odiar es una palabra que tiene una denotación muy activa en cuanto al sentido del repudio. O sea, que la acción de la persona va más allá de simplemente decir me caes mal, sino que va a ir incluso a atacar a aquello que odia. Entonces, nosotros realmente el hecho de pensar que un hijo nuestro podría llegar a tener una actitud parecida, obviamente que nos suena algo terrible, pero ahí es donde está el punto de lo que quisiera que veamos y analicemos y reflexionemos acerca. Somos hijos rebeldes por naturaleza. Cada ser humano somos hijos rebeldes por naturaleza. Tenemos una naturaleza caída, la cual obtuvimos a través del pecado que se produjo allá en el Edén, ¿verdad? Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, hizo una relación perfecta entre el hombre, puso al hombre y a la mujer a cuidar un jardín, el cual fue afectado por el pecado, y ese pecado se fue transmitiendo a través de las generaciones al punto de que nosotros nacemos siendo hijos rebeldes. Y ahí donde está el punto al cual yo quiero llegar en esta tarde, que el ser humano tenemos un problema, ¿verdad? Para reconocer que tenemos esa esencia rebelde en nosotros, que siempre vamos tratando, ¿verdad?, de tener nosotros nuestro propio punto de vista al respecto de las leyes, al respecto de los mandatos, al respecto de lo que Dios dice acerca de nuestra propia vida. Ahora, el problema de reconocer es que nosotros, mientras no reconocemos, no vamos a ser capaces realmente de ver hacia adentro, de poder ver quiénes somos y que necesitamos ser cambiados y que necesitamos ser regenerados a través de la fe en Jesucristo. Ahora, el ser humano tiene una naturaleza rebelde, como ya lo mencioné, en todo tiempo, en muchos aspectos de nuestra vida, casi en todos, podría decirlo yo. ¿Pero por qué? Porque simplemente no soportamos el hecho de tener un Dios el cual nos dicta la conducta que deberíamos seguir y el estilo de vida que deberíamos llevar. Sí, hermano, nosotros realmente nos choca la palabra cuando vemos que Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos hacer, cuándo lo debemos hacer y cómo deberíamos hacerlo. Y todo eso realmente choca contra nuestra carne, mismo si ya somos creyentes en el Señor. Ya lo vamos a ir viendo eso poco a poco. Estoy tratando de poner en perspectiva antes de ir analizando cada versículo. Entonces, el estilo de vida que el Señor nos pide que deberíamos llevar y tener es contrario a nuestra carne. Nuestra carne no quisiera tener esos mandamientos, los cuales el Señor los ha dejado ahí para que los cumplamos. Miren, hermanos, nosotros somos tan rebeldes, pero tan rebeldes, que si tuviésemos la oportunidad, hasta la Biblia ya lo hubiéramos reescrito. El Padre Nuestro allá en Mateo 6, en el versículo de 19, por ejemplo, ya lo hubiéramos cambiado, ya le hubiéramos dicho, Padre Nuestro, que se haga mi voluntad en el cielo, tanto en la tierra, no la tuya. Eso es lo que realmente nuestra carne nos quiere llevar hasta ese punto, hermanos. Y a veces nosotros cometemos el muy grave error de no reconocer que aún siendo nosotros hijos de Dios, regenerados por la fe, cambiados en una nueva naturaleza, habiendo aceptado al Señor como nuestro único y verdadero Salvador, pero ahí viene el pero. Cuando viene el momento de hacerlo el Señor de nuestra vida, es ahí donde vamos a titubear todos. ¿Por qué? Porque lo mismo que vengo a decir, nuestra naturaleza, hermano, es rebelde, al punto de que
de que si usted va conmigo a analizar el versículo 2, ahí en Isaías capítulo 1, usted se va a dar cuenta de algo. Mire, léalo conmigo pausadamente aquí el versículo 2. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Vemos aquí el clamor y el reclamo del Señor, enseñando y poniendo en evidencia nuestra naturaleza humana. Como lo dije hace un momento, nosotros muchas veces la palabra de Dios revelada en su Biblia, la palabra, nos parece muchas veces como cuerdas, como ataduras, como que el Señor no quiere que yo viva, como que el Señor no quiere que yo haga esto, el Señor no quiere que yo haga aquello, el Señor no quiere que yo vea las cosas de mi propia manera. Yo necesito vivir, necesito ganar experiencias y muchas veces nos vamos desde ese punto de vista a vivir nuestra vida espiritual. Cuando, miren, el Señor lo dice, el Señor, si usted va conmigo ahí, pásese un poquito a los Salmos, un poquito más atrás. Al Salmo 2, miren cómo lo dice acá la Biblia, cómo lo dice el Señor acá en el Salmo 2. Miren, aquí el salmista, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, lo dice claramente en el Salmo 2, en el versículo, del versículo 1 al 3, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, eso somos. Vemos como cuerda los mandamientos de nuestro Señor. Vemos como ataduras que nos agobian, que no nos dejan ser nosotros mismos. Nosotros quisiéramos, nuestra carne quisiera escuchar el mensaje contrario. Tú eres exitoso, tú puedes hacer esto, tú puedes lograr aquello, tú puedes ir hasta donde tú te lo propongas. Eso es lo que quisiéramos, nuestra carne es lo que quiere escuchar. Pero el Señor no es lo que nos dice. El Señor dice que eso es rebeldía de nuestra parte. Ahora, ¿estoy exagerando? No. Mira lo que dice, vaya conmigo ahí al libro de Deuteronomio. Dice, y lo deja ahí marcadito, vaya conmigo al libro de Deuteronomio y deje ahí marcadito a un lado, porque lo vamos a estar usando bastante seguido hoy, el libro de Deuteronomio. Venga conmigo al capítulo 6. En el capítulo 6 de Deuteronomio, dice el Señor, en el versículo 5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si usted se da cuenta, esto hace o esto denota una relación personal con Dios. Es hablar, conocerlo, hablar con Él, intercambiar con Él, leer su palabra. Cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, el Señor nos está hablando, hermanos. Esto se trata de una relación con Él. ¿Para qué? Porque nosotros somos rebeldes de naturaleza y necesitamos que el Señor cambie esa naturaleza nuestra para que nosotros realmente vengamos a ser hijos correctamente. Porque sí somos hijos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra ya en Juan 1:12, que a todos los que le hemos creído y le hemos recibido, nos ha hecho, ¿verdad? Nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Pero esa condición es la que obtenemos a través de nuestra fe. Pero seguimos en la carne y la carne es rebelde de naturaleza. Y el Señor necesita que nosotros entendamos que esa condición, que es algo natural, que es algo con lo cual nosotros debemos luchar cada día. Entonces, otra vez, volviendo a Isaías capítulo 1, en el versículo 2, vemos el clamor. Sí, así de esta manera. Vemos como el Señor, mire, véalo de esta manera. El Señor dice que pone a la tierra y al cielo como testigos del mal proceder del ser humano. Es como tal cual usted piense ahorita, tome a su muchacho, tome a su chamaco y lo pone delante de toda su familia y usted le empieza a decir a toda su familia lo que ese muchacho es y hace y lo mucho que lo tiene avergonzado a usted. Entonces, claro, eso es duro. Eso nos cuesta vernos a nosotros mismos en ese papel. Sí, nosotros como padre, pues bueno, como el padre correcto, que voy a corregir a mis hijos y los voy a formar en esto, en aquello, lo otro, pero realmente Dios es el Padre del universo, Dios es el creador del universo, Dios es nuestro Padre, Dios a través de la relación que podemos tener con Cristo Jesús,
Dice que él dio a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nosotros pasamos a ser hijos de Dios, ya Dios es nuestro Padre, pero ahora tenemos que luchar cada día con esa naturaleza. Y en esa lucha hay dos claves para poder reflexionar al respecto de las consecuencias de la rebeldía, hermanos. Hay dos claves. La primera, tenemos una decisión a hacer. La segunda, tenemos que reconocer que somos rebeldes. Porque miren, hermanos, lamentablemente, cuando ya nosotros hemos venido a los pies de Cristo y ya tenemos esa seguridad de nuestra salvación, hay personas que pueden llegar a pensar que ya no necesita seguir aprendiendo de la palabra, y por esa razón es que mucha gente se enfría en su fe. Por esa razón es que mucha gente piensa que ya no tiene nada que aprender de la palabra de Dios, cuando Dios nos está enseñando acá de que somos rebeldes de naturaleza y que tenemos que luchar contra esa naturaleza cada día y tomar decisiones. Hay una decisión importante de tomar cada vez, en cada sentimiento, en cada emoción que nosotros podemos tener en nuestra vida. Mira ahí mismo en Deuteronomio, quédese ahí en Deuteronomio capítulo 30. Como les dije, vamos a estar yendo seguido a ese capítulo, al libro de Deuteronomio, al capítulo 30. Estábamos en el capítulo 6. Ahora quiero que me acompañe al capítulo 30 y déjelo marcadito por ahí en el versículo 19. Mire lo que dice acá, casi paralelo a cómo el Señor lo dice en Isaías, capítulo 1, versículo 2. Dice en el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo testigos hoy contra vosotros, que os puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, y tú y tu descendencia. Hermano, y mire lo que sigue diciendo el 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le había de dar. Hermanos, el Señor Jesús lo enseñó claro, dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, que tengamos una relación personal con el Señor y que decidamos por Él. Esa es la vida eterna, pero tenemos en ese proceso que reconocer nuestra propia rebeldía, que nuestra rebeldía, hermanos, es latente, está ahí, porque es fácil. Miren, en esta porción de Isaías, yo he tenido pláticas con amigos pastores que me dicen, no, pues que bueno, es que el pueblo es el pueblo de Israel, bien rebelde ese pueblo, y que son tan rebeldes y han sido tan tercos, y durante los años, la historia, mira todo lo que han hecho. Pero queremos tomar esa porción, esos 5 versículos del capítulo 1 de Isaías, como que si el Señor estuviera hablando específicamente de los israelitas, y nosotros no nos queremos meter en ese cuadro. No, nosotros sí, nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros estamos lavados, ya no somos rebeldes. Hermanos, nosotros seguimos siendo rebeldes en nuestra naturaleza, porque como el apóstol Pablo lo enseñó, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Hasta que estemos allá en la gloria con el Señor, es que nosotros perderemos completamente esa naturaleza rebelde. Y nosotros tenemos que saber identificarnos y vernos en esa porción de la palabra como que si se tratara de un espejo, para que entendamos, hermanos, que tenemos que ganar humildad, de reconocer quiénes somos, para que tengamos esos 3 segundos que hay de distancia entre decidir entre la vida y la muerte, entre decidir entre lo bueno y lo malo, entre decidir si soy yo quien toma las decisiones en mi vida y hago a Cristo en mi corazón, o hago a Cristo en mi corazón y que sea Él el que tome las decisiones en mi vida. Ahí son 3 segundos, hermanos. Son 3 segundos. Muy rápido pasan 3 segundos. El Señor, miren, hablando nuevamente en el contexto del versículo 2 del capítulo 1 de Isaías, el Señor había elegido a la nación de Israel para ser el canal de bendición a las naciones para siempre. Pero ellos dejaron a un lado a Dios, como su naturaleza rebelde, que podemos verlo, podemos tomar como ejemplo, pero no lo veamos como una tercera persona. Veámonos nosotros dibujados en ese cuadro también. Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza del hombre, hermano, siempre de continuo va a ser buscar el mal. Siempre estamos buscando hacer lo contrario a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor nos parecen ataduras, nos parecen a veces cuerdas demasiado pesadas,
Miren, hermano, cuando el Señor dice y perdonarás hasta 70 veces 7, hermano, a nadie le agrada eso. Cuando el Señor dice que debemos de aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, incluso mi propia vida para ir en pos de Él, a nadie le gusta eso, hermano. Cuando el Señor toca nuestro bolsillo, cuando el Señor habla que tenemos que ser agradecidos con Él, no nos gusta tampoco eso, hermano. Y eso es el punto por el cual el Señor tiene que poner a la tierra, dice, al cielo como testigo. Es como quien dice, mire toda mi creación, lo que he creado, estos hijos que he creado, que son rebeldes. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer esa condición nuestra para que ganemos humildad. Y miren que la cosa no se acaba ahí. Si vuelve conmigo al libro de Isaías, deje ahí anotado Deuteronomio, capítulo 30. Y si vuelve conmigo a Isaías, al capítulo 1, déjenme regresar aquí en mi Biblia, al capítulo 1, mira el versículo 3, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hermanos, Israel no tiene conocimiento. Hermanos, nosotros los hijos de Dios, que por cualquier cosita dejamos de congregarnos, de estudiar la palabra, de seguir al Señor, de escuchar su evangelio, de escuchar sus enseñanzas, de seguir dejándonos pastorear por el Señor, que caemos en esa condición de ignorancia al punto de que el Señor nos tiene que comparar con esas bestias que están mencionadas ahí. Imagínense, son animales que no tienen raciocinio, mas sin embargo ellos saben quién es su Señor, mas sin embargo ellos saben a quién deben obedecer y honrar. Y muchas veces nosotros, hermanos, como dice el apóstol Santiago, muchas veces si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, hermanos, a eso es considerado un pecado. Debemos realmente, hermanos, poner en perspectiva, en consideración nuestra propia vida, lo que realmente estamos haciendo para el Señor. Realmente es que mi corazón está entregado a Cristo. Es que mi corazón realmente quiere vivir en Cristo, quiero ser como Cristo. Eso es el punto de lo que el Señor, y esa es la decisión que el Señor nos está poniendo como punto de partida, como punto de referencia. Dice el Señor allá en Deuteronomio 30, 19, que Él está poniendo al cielo y la tierra como testigo y te está dando de frente la oportunidad de elegir, sea por Él o sea lo contrario. Ahí mismo en Deuteronomio, vuelva conmigo a Deuteronomio, capítulo 30. En el versículo 14, del 14 al 16, son unos versículos más atrás. El Señor vuelve a insistir en lo mismo, dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Elijamos, hermanos, cuál va a ser nuestra elección. Queremos ser como el mulo, queremos ser, ¿verdad? Como el asno, no, el Señor tiene que hacer esa contradicción, porque el Señor no nos está ofendiendo, el Señor no está diciendo que nos parecemos a ellos, el Señor está diciendo que ellos sí saben a quién deben obedecer y nosotros no. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y muchas veces esto, por muy duro que suene, nosotros a veces nos queremos hacer a un lado y decir, no, pues espérate, el Señor ahí está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, también la Biblia nos enseña que nosotros somos la iglesia de Cristo, aquellos que somos redimidos, somos la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón. Nosotros también podemos considerarnos parte de ese pueblo, y así que ese mensaje también es para nosotros. Ese mensaje, por algo el libro de Isaías está en la Biblia. Si no lo estuviera ahí, hermanos, si eso fuera exclusivamente para el pueblo judío. Claro que en el contexto original de lo que se escribió estaba dirigido específicamente a ellos. Pero hoy día los que entendemos la palabra sabemos de que nosotros debemos dibujarnos, debemos vernos reflejados en esa palabra que está ahí. Al punto que el apóstol Pablo, miren conmigo, vaya conmigo al libro de Romanos, el apóstol Pablo, por ejemplo, ahí en Romanos, tiene que tocar el mismo aspecto. Imagínense que el apóstol Pablo toca este punto y enseña este aspecto de nosotros, de la rebeldía, no al final de la carta, no en medio de la carta a la iglesia de Roma. Es con lo que abre su carta. Miren lo que dice el capítulo 1, el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Hermanos, nuestra naturaleza es caída. Mira lo que dice allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3. En el versículo 19. Y esta es la condenación, dice el Señor, hablando de la condenación, hablando de reflexionar acerca de nuestra rebeldía. ¿Cuál es el precio de esa rebeldía? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, nosotros de naturaleza siempre vamos a tener un impulso hacia lo malo. ¿Por qué? No es porque querramos serlo muchas veces. Como yo siempre lo he dicho, nosotros, una cosa es pecar porque somos débiles y otra cosa es pecar porque ya de plano nos gusta hacerlo. En pocas palabras, cuando ya de plano nos gusta cometer pecado, nosotros lo que estaríamos haciendo o lo que estamos pretendiendo hacer a través de nuestra carne es un deicidio, lo vamos a llamar así, un deicidio. Queremos matar a Dios y quitarlo de nuestra vida y queremos hacer las cosas a nuestra manera y queremos hacer las cosas, pero no queremos vernos como tales, no queremos vernos como hijos rebeldes. Queremos pero yo vengo a la iglesia, pero muchas veces yo he diezmado, Señor, pero yo muchas veces he hecho cosas para ti, Señor. Pero ¿sabes qué? Cuando viene el momento de hacer algo más para ti, espérate que aquí soy yo el que decide. Pero cuando viene el momento de que el Señor nos llama a ir más allá de simplemente ir a la iglesia y sentarnos y escuchar la palabra, ahí es donde viene el pero. Ahí es donde viene, pero espérame, tengo algo que hacer. No he terminado de hacer algo en la casa. Todavía no he podido terminar mis estudios. Hermanos, realmente el Señor lo que está esperando de nosotros, lo que Él está esperando de nosotros, que nosotros seamos reconocedores de esa naturaleza para que nosotros podamos cambiar, reflexionar. El tema de esto que estamos hablando es eso. Reflexionemos acerca de la rebeldía. Reflexionemos acerca de las consecuencias que hay por la rebeldía. Y no necesariamente para los que ya somos hijos del Señor y regenerados en nuestra naturaleza, en nuestro espíritu, en nuestra alma. No necesariamente estoy hablando de la condenación eterna para nosotros, porque ya nosotros no somos parte de eso. Somos redimidos, somos comprados por la sangre del Señor Jesucristo. Pero hay un precio también que pagar. Y eso se va a ver en nuestro cuerpo físico también. Entonces, vean conmigo el versículo 4. Sigue el Señor exclamando de esta manera: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, hermanos. Miren, vamos a verlo de esta manera. Es muy fácil ir a la casa de alguien, ¿verdad? Y ver que los hijos de esa otra persona, de ese amigo, de ese hermano, son muy malcriados y no le obedecen y hacen berrinche. Y uno dice, no, es que tú no los has sabido criar. No, es que tú todavía no has sabido cómo manejar a esos muchachos. Pero usted llega a su casa y los suyos a veces son peores. Yo llego a mi casa y las mías a veces se comportan peor que los de los demás. Pero el punto es, hermanos, que no cometamos ese error de estar criticando el pecado del otro cuando no nos estamos ocupando del pecado nuestro. Lo importante aquí para que nosotros reflexionemos al respecto de nuestra naturaleza rebelde es que estemos preocupados, hermanitos lindos, en nuestro propio paquete de pecados. Sí, nosotros tenemos forfé de pecados. En nuestra vida tenemos forfé de pecados. Yo sé que aquí todos entienden el término forfé, ¿verdad? En francés, ¿verdad? Es porque te dicen, bueno, te damos el internet, la televisión y todo junto en un solo paquete. Pues aquí nosotros tenemos en un solo paquete el pecado también. El pecado dice el Señor, ¿verdad? Que vienen los malos, del corazón vienen los malos pensamientos, vienen los malos deseos, vienen las perversiones. Todo viene ahí, del corazón nuestro. Entonces, otra vez, reconocer para poder llegar a esos 3 segundos que nos van a permitir tomar la decisión correcta. Nuevamente, Deuteronomio 30, versículo 14 y 16, el Señor nos está dando la pauta. Aquí está mi palabra, dice el Señor. Ahí está mi palabra, léela. No seas ignorante, ¿verdad? Como dice el Señor en el versículo 3. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento.
Mi pueblo no tiene conocimiento. La falta de conocimiento, la falta de estudio, el no congregarnos en la iglesia muchas veces, hermanos. Hay personas que dicen, sobre todo en este contexto de hoy día, muchas personas no se conectan a la reunión en línea porque, bueno, yo en mi casa estoy teniendo mi tiempo devocional y todo lo demás. Pero solamente, muchas veces puede ser solamente el decir, porque sabemos que en la casa hay muchas distracciones. Sabemos que en la casa hay muchas cosas que nos pueden impedir realmente llegar a tener ese tiempo de comunión, el cual podemos tener de una manera más organizada, ¿verdad? Cuando lo hacemos en la iglesia físicamente y todo lo que ya conocemos. Pero bueno, tampoco estoy diciendo que sea imposible tener nuestro tiempo de comunión con el Señor, ¿verdad? En nuestras casas. Claro que es posible, pero nosotros debemos de esforzarnos para que eso sea posible de una manera correcta y constante, que no fallemos en ese aspecto, porque como lo vuelvo a reiterar y lo está marcando nuevamente aquí en el versículo 4, por nuestra naturaleza caída, el hombre siempre tiene la tendencia a la rebeldía, siempre va a buscar el mal, el hombre siempre está teniendo esa tendencia, aún, hermanos, cuando conocemos las consecuencias de la rebeldía. ¿Cuáles son las consecuencias de la rebeldía? Bueno, la Biblia es clara con eso. Dice en Romanos 3:23, ¿verdad? Que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hermanos, la paga del pecado es la muerte. Tanto en Romanos 3 como en Romanos 6, Pablo enfatiza en lo mismo. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos oído, he aquí pongo delante de ti la muerte y la vida? Escoge, elige, hermano, elijamos. Hagamos esa elección. Claro que cuando ya estamos como hijos del Señor, cuando ya hemos tenido fe en Cristo, cuando ya hemos sido regenerados, obviamente que ya no estamos hablando de la condenación eterna, pero sí, hermanos, dice el Señor que Él al hijo que ama corrige y castiga. Y dice el Señor nuevamente, miren el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Tomamos la decisión equivocada, aún siendo hijos, porque mire bien otra vez, hermanos, el Señor está hablando de sus hijos, no está hablando de los hijos de otro, no está hablando de los hijos de alguien más, está hablando de sus hijos, los que Él crió, hijos malcriados y rebeldes que somos. Debemos, hermanos, vivir una vida, o debemos de tratar de esforzarnos cada día, voy a decirlo así, cada día vamos a esforzarnos a consagrar, escuche bien, consagrar nuestra vida al Señor, porque como creyentes que somos, no quiere decir que en algún momento de nuestra vida vamos a alcanzar un nivel de consagración, el cual ya no vamos a necesitar de la palabra, el cual ya no vamos a necesitar escuchar el evangelio. No, yo ya lo sé todo. No, hermano, yo le decía esta mañana a una hermana con la que estaba hablando, yo le decía, hermanita, incluso yo cuando estoy predicando en la iglesia o cuando estoy enseñando, yo mismo estoy aprendiendo porque soy yo el primero que está comiendo el pan que el Señor está sirviéndole a sus hijos. No, el hecho que nosotros los pastores estemos parados ahí adelante no quiere decir que nosotros no estamos necesitando esa palabra que estamos predicando. Somos los primeros que la estamos oyendo y somos los primeros que la tuvimos que digerir y somos los primeros que muchas veces salimos apaleados y estar en esa comunión con el Señor y cada día estarnos arrepintiendo de nuestros pecados. Porque miren, la vida cristiana no se trata de que ahora usted tiene una especie de unción especial, la cual ya usted ya no tiene que preocuparse por sus pecados. Claro, hermanos, que tenemos pecados. Somos rebeldes de naturaleza y tenemos que luchar cada día y arrepentirnos cada día, hermanos, porque cada día vamos a fallar. Cada día vamos a intentarlo y cada día vamos a fallar. Consagrarnos al Señor significa e implica que debemos de plena conciencia desear caminar con el Señor, andar en ese camino el cual el Señor ha establecido. Dice allá el Señor en Levítico 11:44, por tanto sean santos porque yo soy santo. El Señor siendo santo y dándonos esa naturaleza a través de la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, Él nos quiere y nos demanda que seamos santos igual a Él. ¿Nos cuesta? Claro que cuesta. Es difícil, pero vamos a empezar por reconocer que somos rebeldes, ¿sí? Porque es fácil nosotros ver a los demás y decir, wow, mira, qué hermano, qué rebelde que es.
mira aquel hermano, aquello, lo otro. No, veamos siempre hacia nosotros, hermano. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Miren, ustedes saben cuál es el pecado más sutil que puede haber en nuestra vida. La codicia. Todos somos codiciosos. No, yo no, hermano, me va a decir alguno. Sí, todos somos codiciosos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no vamos a la iglesia un domingo porque nos tocó trabajar, porque aceptamos trabajar el domingo, porque no, porque yo estoy proveyendo para mi casa, tengo que llevar el dinero. Ahora, no estoy diciendo que por la coyuntura del trabajo de algunos tengan que hacerlo el día domingo, ¿verdad? No estoy tampoco llevando esto a un extremo radical. Sé que hay personas que no tienen opción más que trabajar el domingo, si no, no trabajan ahí, pero también es opción suya a lo mejor considerar cambiar ese trabajo, irse a otro lugar, trabajar en otra cosa, la cual le permita consagrar el día que sea la iglesia. Por ejemplo, la iglesia allá en Besanpol, los hermanos, como ellos trabajan todo en el medio turístico, todos trabajan el fin de semana, pero para ellos el fin de semana es martes y miércoles. Entonces, esos días ellos lo han consagrado para el Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de realmente consagrar, hermanos. No importa el día que usted consagre para el Señor, no importa, mire, si de hablar de consagrar algo para el Señor, estamos hablando de cada día, de lunes a domingo, hermanos, no importa sea lunes, sea martes, sea miércoles, sea jueves, sea viernes, sea sábado, sea domingo, hermanos, lo que tenemos que consagrar en la semana completa para el Señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que tenemos que pasar de rodillas orando y cantando al Señor todo el día? No, hermanos, pero podemos vivir alabando al Señor con todo lo que hacemos, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir, cómo nos conducimos en la vida. Y diría, y yo sé que algunos me van a decir, amado, pero qué exagerado eres con esto. Pero hermano, mire, esto ni siquiera viene de mí. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Yo personalmente pienso que el apóstol Pablo tenía una obsesión empedernida con la santidad. Sí, mire, vaya conmigo al libro de Gálatas. A ver, vaya conmigo al libro de Gálatas. Acompáñeme ahí al libro de Gálatas. Mire, capítulo 5. Capítulo 5 en el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne, santidad, hermano. Sí, mire, Romanos, vaya Romanos. También el apóstol Pablo. Mire, Romanos capítulo 13. Vaya conmigo a Romanos 13. Permítanme que estoy un poquito incómodo aquí. Capítulo 13 en el versículo 14. Si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos ¿de qué? Deseos de la carne, santidad, hermano. Vistámonos de Cristo, vestirnos de Cristo es ser como Él, actuar como Él, pensar como Él, vivir como el Señor vivió, en santidad, sin pecado, hermanos. Yo sé que para nosotros es una carrera dura de llevar, es una cruz muy pesada de llevar, pero en el Señor somos capaces, hermanitos. Mire, vaya conmigo a Efesios. Vaya conmigo a Efesios. Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, Isaías capítulo 1, del 1 al 5, no está hablando de los inconversos, está hablando de nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo. Tenemos que andar en santidad, hermanos, por muy duro que eso parezca, por muy difícil que se vea, por muy alta que se vea la montaña, por mucho que se sienta como ir corriendo hacia el Mont Royal, ¿sí? Pero por mucho que se vea de esa manera, tenemos que esforzarnos por hacerlo, hermanitos. Mire ahí en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 22, vaya conmigo. En el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Santidad, hermanos. El apóstol Pablo en todas sus cartas, yo le digo, estaba obsesionado con este tema. ¿Por qué? Porque esa es la meta de cada uno de los hijos de Dios. Nosotros, si nos llamamos hijos de Dios, si somos esa nueva circuncisión del corazón, si somos esa verdadera circuncisión, ese tiene que ser nuestro objetivo de cada día, hermanos. Mire, vaya conmigo a la carta de los Colosenses. No puse todos los versículos, obviamente, por cuestión de tiempo. Colosenses capítulo 3, versículo 5.
Mire lo que dice aquí el Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Al inicio dije, hermano, la palabra rebeldía en la Biblia la vamos a traducir como pecado, desobediencia. Cuando nosotros, como hijos de Dios, andamos viviendo de la manera que nos plazca, a como mejor nos da la gana, lo que estamos haciendo es diciéndole al Señor: no quiero tus ataduras, quítate. No, aquí soy yo el que manda. Miren, si se los decía al inicio, si fuera posible, nosotros hasta cambiaríamos la Biblia. Cambiaríamos Mateo 6 y le diríamos al Señor: hágase mi voluntad en el cielo como en la tierra, pero no la tuya. Eso es nuestra carne. Eso es lo que muchos de nosotros hacemos, y a veces sin querer y a veces sin darnos cuenta que lo estamos haciendo, hermano. Si a usted lo llaman de su trabajo y le dice: quédate 1 hora más o quédate 4 horas más en el trabajo, usted se queda porque, bueno, estoy llevando dinero para la casa, pero tus hijos te están esperando. El Señor te mandó a ser el sacerdote de ese hogar, a las mamás a cuidar por sus hijos. Tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos, tenemos que equilibrar bien las cosas. Dice el Señor allá en Mateo 6, también el versículo 33, que busquemos primeramente del reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás Él lo añade, hermanos. No caigamos en esa codicia siempre de estar buscando el beneficio material, el beneficio físico, y dejando a un lado lo que verdaderamente nos alimenta como hijos del Señor, que deberíamos de estarnos alimentando de la palabra todo el tiempo. Todo lo más que podamos, hermanos, consagrarnos en la palabra del Señor. Eso sería el objetivo primario de cada uno como cristiano. El apóstol Pedro también habló del mismo tema, ¿verdad? Vemos, y el mejor, ahora voy a citar al mejor predicador que ha pisado esta tierra, a nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo 15. Miren lo que dice el Señor aquí en Mateo 15. Mateo 15, en el versículo 19. Un solo versículo que nos deja claro el asunto. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En el contexto de lo que el Señor estaba diciendo, ¿verdad? Los fariseos lo criticaban porque sus discípulos no se lavaron las manos y no cumplieron con un ritual. Pero el Señor les tuvo que dejar claro que el corazón es lo venenoso en el hombre, el corazón es lo tóxico en el hombre. Y es contra ese corazón que nosotros debemos de luchar cada día, hermanitos. Y agarrar Mateo 6, mire, agarre ahí mismo Mateo 6, versículos 9 al 10, y decirle al Señor: Padre nuestro, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso tiene que ser nuestra misión de cada día, hermanos. Levantarnos en la mañana y orar al Señor y decirle: Padre bendito, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Y muchas veces nos hacemos la gran pregunta, la gran respuesta al dilema: ¿y cuál es la voluntad del Señor? Pues, bueno, dice el Señor que su voluntad es buena y perfecta. Dice el Señor que su voluntad es nuestra entera santificación, que vivamos, ¿verdad?, piadosamente, que vivamos como hijos de Dios. Que cuando la gente, como dice Pablo ahí en Romanos 13, 14, que cuando la gente, hermano, nos vea, lo que vean es un hijo del Señor. Que cuando la gente nos vea una persona que ya no habla igual que los demás. Que cuando la gente nos vea una persona que no vive como los demás. Que cuando la gente nos vea que somos personas que no actuamos como los demás. Que cuando alguien viene y nos ofende y nos ataca, nosotros actuemos con mansedumbre. Que cuando alguien venga y nos quiera hacer algo, hermano, nosotros actuemos con toda la paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo que vive en nosotros. Dice el Señor allá en Gálatas 5:22 que el fruto de su presencia en nosotros es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, paz, autocontrol, hermanos. Tenemos que ser todo eso que el Señor puede expresar en nuestras vidas. Pero miren, hermanos, eso no viene automáticamente. Eso es producto de un esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer cada día. Y si nosotros agarramos la palabra del Señor, y vuelva conmigo a Isaías capítulo 1, y empezamos a ver el espejo que está reflejado aquí y decimos: qué barbaridad estos judíos, qué rebeldes que son.
¡Qué barbaridad nosotros! ¿Cómo somos de rebeldes? ¿Cómo muchas veces queremos ver esto como un cuadro lejano, como algo que no nos afecta a nosotros, cuando somos nosotros mismos los que estamos reflejados allí? Miren conmigo el versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Ya el pueblo había sido castigado en este entonces y el pueblo aún recibió más castigo. Recuerdo cuando mi mamá me decía, yo estaba pequeño, y me decía, no toque ahí porque lo castigo. Y cuando me volví a ver, ya yo había tocado. Y sabía que me iba a castigar, pero tenía que tocar. ¿Por qué? Porque no soportamos el hecho de un Dios que nos dice qué hacer, de un Dios que nos dice cómo debemos de andar, de un Dios que nos dice cómo debemos pensar, de un Dios que nos dice cómo debemos actuar. Hermanos, vistámonos de Cristo, hermanos, para que realmente vivamos esa vida piadosa que el Señor quiere que tengamos mientras estemos en esta tierra. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro, al capítulo 2, hermanos, rapidito. Ya voy a ir terminando para darle un tiempecito a los que quieran participar o agregar algo. Vaya conmigo a Primera de Pedro, en el capítulo 2, mire cómo lo dice el apóstol Pedro acá en el capítulo 2, en el versículo 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué tiene que usar el término como peregrinos? Porque, hermano, este es un viaje. Este es un viaje que empezó el día que yo nací, el 28 de julio de 1979. Ahí empezó mi viaje. No sé cuándo va a acabar, cuando el Señor diga que acabe, ¿verdad? Para mucha gente ya acabó ese viaje. Y para mucha gente no tuvieron esa oportunidad de reflexionar con respecto a su naturaleza. Yo ayer le compartí este mensaje a una persona, la cual si Dios, gracias al Señor, pues posiblemente esta persona pueda llegar a los pies de Cristo. Pero el problema es ese, que no queremos reconocer. No queremos reconocer. No queremos tener una atadura, no queremos tener una cuerda pesada encima, no queremos tener una cadena amarrándonos, diciéndonos qué debemos de hacer, porque la vida, el mundo nos ha enseñado que somos libres de elegir. Hermanos, no somos libres de elegir. La democracia no funciona con Dios. Él es el que reina, Él es el que manda, Él es el que gobierna tu vida y así tiene que ser y lo tenemos que aceptar de una manera de plena conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos poniendo como el rey de nuestro corazón a aquel que es justo y perfecto, aquel que todo lo sabe y que todo lo puede, aquel que quiere todo lo mejor para nosotros, ¿sí? Porque muchas veces, como les decía yo, ninguno de nosotros quiere verse en este cuadro y decir que somos rebeldes, terribles, empedernidos. Pero realmente, hermanos, tan solo el pecado de la codicia, el cual entra sutilmente a nuestras vidas. A veces uno tiene un par de zapatos y al mes salió otro modelo nuevo, uno quiere el otro modelo de zapatos. ¿No será esa codicia? ¿Para qué compraste otro par de zapatos si ya tenías un par de zapatos nuevos que están bonitos? No, pero voy y me compro otro. Pero nadie quiere ver eso como codicia. Y yo sé que muchos me van a decir, hermano, qué exagerado. No importa, pero es codicia, hermano. Y es pecado, dice el Señor. Entonces nos damos cuenta que pecamos en todo. Pecamos en muchas cosas. Ahora, vean conmigo nuevamente en Isaías, el versículo 5. Las consecuencias, hermanos, son graves. Las consecuencias de la rebeldía y el pecado. Tanto en esta tierra como en el tiempo venidero. La ira de Dios será derramada sobre los hijos de desobediencia. Aquellos hijos, aquellos que han escuchado el evangelio, aquellos que no han querido aceptar a Cristo, aquellos que no han querido darle el control de su vida a Cristo. Hermanos, que sea el Señor el que gobierna nuestro corazón. Y esto no se trata de que si somos o no somos creyentes. Se trata de que si somos creyentes, somos los que estamos con el mayor peso de responsabilidad a llevar y a moldear nuestra vida según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 15, que todo aquel que su nombre no fue hallado en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Pero hermano, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios. No se trata de creer en Dios. Se trata de que le has entregado tu corazón a Cristo. Se trata de que Cristo es el que gobierna tu corazón. Pero es que yo canto en la iglesia. Pero es que yo hasta predico en la iglesia. Es que yo soy anciano en la iglesia.
No se trata de ser anciano, no se trata de ser pastor, se trata de haber entregado nuestro corazón a Cristo, que sea Cristo el que gobierna nuestra vida. De eso se trata, hermano. Y dice que por la fe nuestros nombres estarán inscritos, en el libro de la vida. Y el día que dejemos este mundo y esta vida se apague para nosotros, muy alegres vamos a decir amén cuando escuchemos nuestro nombre y vamos a estar en la gloria del Señor, hermano. Y eso no tiene ningún precio, hermanos. No hay nada más valioso que eso en esta vida. Dice ahí en Efesios, el apóstol Pablo escribió ahí en el capítulo 5, si van conmigo rápidamente, a Efesios capítulo 5, a la carta de los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, los hijos de desobediencia serán castigados, hermanos. Hay duras consecuencias para la rebeldía nuestra. No seamos rebeldes. ¿Y cómo entonces podemos hacer para no ser rebeldes? Bueno, hermanos, vivamos en santidad. Empecemos esta semana, hermanos. Yo les digo, yo cada día, esto es algo personal, yo cada día le pido al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad, Padre. Dame a una persona a la cual yo le pueda compartir tu evangelio, Señor. Dame a alguien que yo le pueda ayudar, dame a alguien a quien yo pueda mostrar tu amor. Dame a alguien a quien pueda verte a ti reflejado en mí, Señor. Que el Señor tome este vaso de barro feo y que pueda haber algo hermoso en él. Hermanos, bendito sea el Señor, nuestro Padre, ¿verdad? Que nos ha dado al Señor Jesucristo, con el cual nos ha dado todas las cosas. Y lo único que tenemos que hacer es concentrarnos en Él. Lo único que tenemos que hacer es tratar de vivir en Él cada día, hermano. Esto no es del domingo, hermano. Esto no es del viernes, no es del miércoles. Ahora tenemos reuniones, ahora tenemos cultos los lunes, los martes, los miércoles, los viernes, los domingos. Y Dios quiera un día tengamos cultos todos los días. Y esto no es religión, hermano, esto no es por religión, esto es porque tenemos hambre y sed de justicia por buscar la palabra del Señor, porque aún si nosotros ya tenemos 20, 30 años, 40 años, 5 años, 10 años de ser creyente, hermano, usted jamás va a dejar de necesitar la palabra del Señor hasta que estemos en la gloria con Él, y allá lo seguiremos alabando y escuchando y viviremos la eternidad con Él. Y eso es lo más importante. Analicémonos y veámonos reflejados y reflexionemos, hermanos, con respecto a nuestra rebeldía. Oremos, hermano. Padre Santo que está en el cielo, Señor, te damos las gracias, Padre bendito, por tu palabra que es dada, Señor. Por tu palabra, Señor, que tú siempre, Señor, quieres decirnos, Padre, quieres recordarnos nuestra naturaleza, Señor. Padre, te damos las gracias porque un día, Señor, tú te hiciste hombre y te sacrificaste, Padre bendito, para abrir esa puerta de la fe por la cual hoy día nosotros podemos pasar cada día, Señor. Hoy día podemos vernos reflejados, Señor, en tus reclamos, Señor, en tu palabra, Señor, donde tú nos dices, Padre, cómo tú quieres que vivamos, Señor, donde tú nos dices lo que tú eres, Señor, y cómo nos amas, Padre, y que podamos tomar tu yugo, Señor, que es ligero, pero nosotros lo vemos como algo pesado, nosotros muchas veces lo vemos como algo terrible, pero no, Señor, gracias porque vemos un buen grupo, habemos millones de personas en el mundo, Señor, las cuales hemos creído en tu palabra, hemos creído, Padre, que tu yugo es ligero, Señor, y que solamente en ti, Señor, tendremos el descanso de nuestras almas, Señor, y un día muy felices responderemos a nuestros nombres allá en la gloria, Señor, porque sabemos, Padre, que el tiempo es corto, Señor. Querido hermano, pídele al Señor que te ayude a vivir en santidad cada día. Pidámosle al Señor cada día, Padre, ayúdanos. Soy imperfecto, sé que me equivoco, no importa. Todos los días, lucha todos los días para que el Señor te ayude a llevar esa vida de santidad que Él espera, porque esa es la voluntad de Dios. Dice allá en el capítulo 4 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo lo escribe en el versículo 3.
Señor, esa es tu voluntad, que vivamos sana y piadamente, Señor, y que los demás puedan verte a ti, Padre, y que puedan ver a tu Hijo reflejado, Señor, en cada uno de tus hijos que estamos aquí, Señor. Bendice la iglesia Getsemaní, Padre. Bendice, Padre, la iglesia allá en Plessis-Ville, Señor, la iglesia en Bahía San Paul, Señor, y próximamente, Señor, tu obra, Señor, ahí en Victoriaville, Padre bendito. Gracias, Padre, porque tú estás abriendo el campo, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el que haces tu obra, Señor. Y gracias, Padre, porque tú inquietarás los corazones de aquellas personas que necesitan tu evangelio, Señor. Gracias, Padre bendito, porque eres tú, Señor, el que nos bendices, Padre, y eres tú el que nos guías en todo, Señor. Querido hermano, si tú te has visto reflejado en ese cuadro que hemos leído, en esos 5 versículos del libro de Isaías, del profeta Isaías, pídele perdón al Señor. Quizás has vivido una vida muy religiosa. Solo pídele al Señor y entrégale el control de tu vida. Y conoce la verdadera paz y el verdadero gozo que solamente Cristo puede dar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos todo. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál no hay en la tierra? Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de
río